Pues la explicación científica tiene que ver con la física y química de la albufera. Por cierto que se insiste en la laguna salada, pero en realidad estamos hablando de albufera. Es una laguna, pero es una laguna intermedia entre el mar y la tierra, y todas las formaciones de este tipo, como la laguna de Venecia, son albuferas geográficamente, o desde el punto de vista geográfico o geomorfológico hay que llamarles albufera, técnicamente. Entonces el problema pues son sencillamente unos vertidos excesivos y que resultan tóxicos para el agua de la laguna. La laguna es un ecosistema muy especial porque está más caliente que el mar exterior y tiene más salinidad que el mar exterior, y eso pues son características físicas, pero naturalmente intervienen cuando entran en reacción con elementos químicos que ahora mismo son el verdadero problema. Son los que vienen de tierra adentro y son los que vienen de, por una parte, los sobrantes del regadío, por otra parte, que esos son aguas sobrantes pero con fertilizantes sobre todo y pesticidas, de ahí el problema de nitratos, fosfatos y pesticidas. Y luego los otros efluentes que no son sobrantes son son el resultado de la desalación del agua mala, del agua salada que hay de los pozos del campo de Cartagena. Como resulta que no hay agua suficiente, entonces se ponen en marcha los pozos, no hay agua del trasvase, se ponen en marcha los pozos, incluyendo los numerosísimos ilegales. Esos pozos se han ido dotando cada propietario de una desaladora puntual para el pozo, para mejorar la calidad de esa agua, que es mala, pero claro, eso, si a un agua salada le quitas la sal, ahí se genera un fluyente y un contaminante, porque es la salmuera. Entonces eso hay que enviarlo a algún sitio. Bueno, pues en mayo, junio se descubrió que todo eso no se descubrió. Llegó a la opinión pública la información de que todo eso pues iba descargando de una forma inclemente en el Mar Menor, y casi todo por la Rambla del Albujón, que es la gran villana del campo de Cartagena, porque hace unos años eran los vertidos mineros los que iban por ahí y los que contribuían especialmente a la colmatación. También se ha hablado de eso, de cómo el Mar Menor cada vez se va colmatando más y tiene menos profundidad, pero eso es un proceso difícil de enderezar y además está en el orden de las cosas. De la misma manera que en su día se formó la Manga a lo largo de milenios, o por lo menos siglos. Pues claro, esos son, es decir, hay lagunas que dejan de ser lagunas porque se han colmatado, de modo que, bueno. Entonces el problema científico es eso, la interpretación científica es sencillamente la reacción de estos vertidos a que aludía antes con el agua del mar, produce, pues decía los que han hecho las fotos aéreas, una sopa verde. Bueno, en general los fertilizantes contribuyen a lo que se llama la eutrofización, es decir, se acumula demasiada materia orgánica que se comen todo el oxígeno, entonces las aguas se quedan sin oxígeno, entonces eso se convierte en una mancha generalmente verdosa. Bueno, pues el caso es que colapsa el ecosistema en esas zonas. Esto siempre se ha podido ver en la orilla interior del Mar Menor, por ejemplo la ribera, desde Lopagán hacia abajo, y sobre todo en la ribera, en el entorno del Club Náutico, ahí siempre se ha visto, o durante mucho tiempo, pues que las aguas se convertían en verde, porque es donde menos movimiento tiene, y claro, estaban eutrofizadas, en ese caso eutrofizadas por el problema más tradicional del Mar Menor, que ha sido siempre los vertidos urbanos. Pero todos creíamos que los vertidos urbanos habían arreglado con el plan de desarrollo como era plan integral de depuración, una cosa así que se hizo en los años 80 para recoger todos los vertidos urbanos de la orilla del Mar Menor y expulsarlos con un emisario por el Cabo de Palos, ¿no? Pero ahora mismo el problema ya no es urbano, o no es tanto urbano, de vertidos urbanos, como vertidos agrarios. El problema ahora es que es el campo el que va contra el mar. No solo contra el Mar Menor, también va contra el resto del mar. Porque la agricultura nuestra es así de perniciosa, es agresiva, es insostenible y es intimidatoria. Nos obligan a que pasemos por el aro, a ceder ante la actividad agraria, por aquello de que Murcia es una región agraria, que hay no sé cuánto empleo
y que hay que favorecer el campo, patatín, patatán, pero vamos, la actividad agraria se ha convertido en el enemigo número uno en esta región. Yo te diría, vamos a ver, en el Mar Menor confluyen numerosos agentes que son contradictorios entre sí. El primer problema siempre es el urbanístico, porque claro, no tanto la orilla interior, la ribera, cuanto es la manga la que es insostenible. Es decir, 200, 300.000 personas en el verano, es que eso sucede en Salou, en Benidorm y en Marbella y en Torremolinos. 3 concentraciones disparatadas, pero en mar abierto. Aquí estamos en un entorno geomorfológico escasísimo, que es la manga, y entre 2 mares, ¿no? Entonces, el primer problema, y de mayor trascendencia, y más difícil de resolver, porque sería muy fácil, o sería deseable, exagerando un poco, decir, la manga, dinamítese, y vuélvase a la duna que existía en 1958. Que lo hubiera merecido. Ahora no se podría hacer lo que se está haciendo, ¿no? O sea, lo que se está haciendo desde finales de los 50, pero bueno, el caso es que eso va a seguir siendo un problema fundamental, la concentración urbana. Entonces, y eso es incompatible con pretender que el Mar Menor sea el buque insignia del turismo, bueno, del turismo y de la ecología murciana. No puede ser ya, de modo que cuando se dice, no, hay que hacer compatibles los usos, pues se puede hacer un esfuerzo, pero tiene que ser un esfuerzo muy combinado entre los distintos agentes, el agrario, el urbanístico, el turístico, que es ecológicamente muy pernicioso, toda la dinámica turística, pero sabiendo que los resultados van a ser bien modestos, porque hemos llegado demasiado lejos y hay cosas que no son reversibles. No podemos dinamitar la manga, para entendernos, ¿no? Y tampoco podemos decir, Campo de Cartagena, se acaba la agricultura. Habrá que acabar haciéndolo, como sucede con la minería en León y en Asturias, por motivos y por presiones europeas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es una cosa para mañana, ¿no? Entonces ahí hay un juego de agentes en gran medida contradictorios entre sí, que claro, solo se podrían conjugar, claro, con una autoridad única o global, pero en eso ni siquiera se piensa. Es decir, ahora mismo el apretón viene por los vertidos agrícolas, entonces se dice, bueno, pues lo que hay que hacer es frenar esos vertidos, sobre todo las almueras, que se reconduzcan por un sitio único, primero que se sepa lo que está sucediendo, porque casi todo es ilegal. Entonces la Confederación Hidrográfica se viene haciendo la sorda y la ciega desde hace años, y la consejería también. Entonces de pronto se rasgan las vestiduras y dicen que esto hay que arreglarlo, ¿no? Bien, pero ya llevan años que tenían que haberlo arreglado, sobre todo lo que es ilegal, que eso es lo primero que hay que evitar, ¿no? Que cada uno haga lo que le dé la gana. Entonces eso se quiere reconducir por un sistema nuevo, unas balsas y tal, para que no haya acceso, donde se depuren, para que no haya acceso directo al Mar Menor. Ese es el problema. O sea, que esa es la solución de emergencia o más o menos estable por parte de esos vertidos. Pero siempre nos va a quedar el tremendo impulso turístico que se le sigue queriendo dar al Mar Menor, porque se insiste en que es el buque insignia. Y entonces, cuando ha surgido esta crisis, el consejero de Turismo, que lo es a su vez de Desarrollo Económico y de Empleo, se alarma también, porque dice que, claro, que menuda imagen hemos dado este verano a los turistas, que hay que arreglar esto de aquí al año que viene, para que el año que viene vuelvan a venir y el Mar Menor siga siendo un objeto turístico, ¿verdad? Eso es lo único que le interesa o que le preocupa, al tiempo que dice y reconoce que, bueno, que en realidad es un problema de información, no hemos explicado bien las cosas, queriendo decir, supongo, que se hubiera podido ocultar mejor el problema físico-químico y engañar a los turistas. Yo, este consejero, tengo debilidad por él, porque me parece que también reúne 3 o 4 contradicciones en su consejería y muchas ignorancias, ¿no? Bueno, así que ya digo, si no hay una autoridad, una solución que sea tan compleja como es el Mar Menor y como es la situación de distintos agentes, que unos suben, otros bajan, en fin, tienen su momento álgido, tienen su momento histórico, las cosas evolucionan, pero siempre hay motivos y agentes que van contra el Mar Menor. Por lo tanto, se necesita
una iniciativa, quizás me paso y estoy hablando del final, pero bueno, una autoridad o una dirección que sea global y que tenga soberanía o que tenga jurisdicción amplia, ¿no? Esto lo han pedido siempre los ecologistas, claro, porque si se le da categoría de espacio natural protegido, por ser un ecosistema especial, pues tiene que haber una dirección única, como tienen todos los parques naturales, una junta directiva o un patronato y tal, pero claro, eso se han negado, primero porque no está protegida la laguna, no está protegida, no es parque natural, ni nada de eso. Y en segundo lugar porque los alcaldes siempre que ha surgido algo de esto han dicho que no. O sea, Cartagena es más cerril, el más peligroso, de hecho, porque recibe una herencia envenenada y una herencia absolutamente canalla, San Javier, y sigue siéndolo. San Javier era el municipio que actuaba según las directrices del amo del Mar Menor, don Tomás Maestre Alnar se llamaba, que conviene que sepáis que el Mar Menor tiene una historia muy larga y todo empieza, todo lo destroza el dueño de la manga. El dueño, es decir, la persona que heredó de sus antecesores en causa, decía él, la manga, que descuartizó la manga vendiéndola, parcelándola, etcétera, etcétera, quien se forró vendiendo la manga y quien luego, siguiendo esa dinámica de turismo, claro, turística, pues luego necesitó, para que los barcos entraran mejor para adentro y para afuera, porque además construyó un puerto deportivo en el interior que se sigue llamando Tomás Maestre, es Tomás Maestre Alnar. Entonces lo que hizo fue ensanchar el canal del Estacio, ensanchar y reprofundizar, año 74, con lo cual el ecosistema cambió porque entraba más agua, más dulce y más fría, y entonces ahí se surgieron las primeras alarmas, de modo que la historia es así de larga. Y el problema empieza con la construcción y con el impulso turístico y con ese personaje nefasto. Murió, yo cuando murió le dije, deseé que su alma estuviera con Dios y tal, pero siempre que aprovecho digo que nunca fue suficientemente aborrecido este personaje. Yo tuve oportunidad de ponerlo a parir en su día, se querelló contra mí y le gané yo. Vamos, le gané. El juez no le admitió la querella por calumnias, injuria, etcétera, ¿no? Así que ese fue el principio, que genera el gran cáncer de la manga. Primer y principal problema que va a durar toda la vida, el cáncer de la manga. La manga que exige que haya un acceso no sé qué, que haya presiones para que se llegue por el norte, que haya presiones para que se haga un puente transversal atravesando la bahía. La manga la que nos complica la vida. Es esa catástrofe monumental que se hizo a manos del gran promotor turístico, que mandaba muchísimo, y que mandaba en el ministro de Fraga, el ministro de Información y Turismo, mandaba muchísimo el personaje en los años 60, ¿no? Muchísimo. El juez volviendo a mi caso, el juez no le aceptó la demanda contra mí. Yo le decía que era el cacique, el verdadero alcalde del Mar Menor, era él, eso no le gustó y tal, y se querelló. Entonces yo le llevé toda la documentación que demostraba que sí era el cacique. Cuando le escribía al ministro le decía a Fraga, y al siguiente, a Sánchez Bella, le decía: querido ministro, te invito a una cacería de perdices en mi finca de los Llévenes, Toledo, o te invito a mi campo de golf de 18 hoyos de la Manga, para que disfrutes y tal y cual. Y a continuación decía: mientras tanto, ¿no podrías aprobarme el plan especial de Manga Dos Mares, o de la no sé qué de Dos Mares, que está atascado en la delegación provincial de no sé qué, no sé cuántas? Y esas cartas las tenía yo. Y le decía al presidente de Aviaco, llamado Lorenzo Larte: querido presidente, ¿no podrías cambiar el horario del avión de por la tarde porque no me da tiempo a hacer las cosas en Madrid, ir y volver en el día? Bueno, pues ese personaje es el de la Manga, que es el principal problema y que durará muchísimos años. Luego, pues claro, los regadíos del campo de Cartagena, es decir, la agricultura mediterránea, la famosa agricultura mediterránea, sobre todo invernadero. En cualquier caso, en su base es el buen clima que tenemos, pero claro, el buen clima era, yo recuerdo cuando en el campo de Águilas, en la Marina Cope, empezó a triunfar el tomate en Europa, pero era un tomate al aire libre, era un tomate de invierno, que necesitaba muy poco regadío.
y se exportaba y la gente vivía estupendamente. Pero todo eso se ha transformado en producción masiva, en invernadero, y esa producción masiva necesita grandes aportaciones de fertilizantes, en definitiva energía, atender a todas las plagas, es decir, pesticidas, consumo de gasoil, consumo no sé qué. Esa agricultura se ha desmadrado. Y esa agricultura es insostenible. Que cuando se han ido a quejar ahora unos y otros, la consejería de aquí, los ecologistas, los agricultores, a Europa, es decir, esto hay que resolverlo, en Europa han dicho, sí, sí, tienen ustedes un problema, pero que sepa que el problema de ahora mismo, el de los vertidos de salmuera y de nitratos y tal y cual, se debe a que tienen ustedes una agricultura insostenible, como diciendo, no siempre van a encontrar comprensión en Europa, porque eso es insostenible. Al fin, amigos, se ha cerrado el trato, ya firmé contrato y sin pesimismo, porque parece que en el extranjero somos los primeros para hacer turismo. Que esta región ha ido recorriendo con plena voluntariedad, es decir, sabiendo que eso estaba mal hecho, pero que no podía dar marcha atrás las autoridades, y lo del agua para todos ha tenido un contenido político e ideológico esencial, que pagamos todos y que pagaremos todos, porque eso es una locura. El agua para todos no, nunca ha habido agua para todos, y menos para los que no tienen. Es decir, siempre será más difícil conseguir agua desde donde hay a soltarla a los que la tienen, o sea, a los del Tajo finalmente se quedarán con el agua del Tajo, porque están en el Tajo. Y nosotros nos quedaremos sin el agua del Tajo porque no estamos en el Tajo. Entonces, claro, cuando se dice que esto es una región de vocación agrícola por el clima y tal, bueno, por el clima sí, pero por el agua no. El clima sí, pero es que no tenemos agua. Cuando la agricultura era tradicional, la huerta de Murcia era maravillosa y la de Lorca, no sé qué, no sé cuánto, que había agua para todos, pero claro, porque se consumía el 1% del agua que se consume en el 2016, en que la agricultura se ha industrializado de tal manera que, claro, el 80% del consumo de agua en España es agricultura, no es población, es agricultura. En España y en todos los países agrícolas, es así. Por más que se racionalice, que se diga que si goteo, que si no sé qué, que si ya no se riega manta, que si no sé qué. Así que ya te digo, o sea, estamos pillados, por eso decía que la agricultura de Murcia es intimidatoria, o sea, nos tiene acojonados al gobierno autonómico porque amenazan con movilización y con no votarle la próxima vez. Luego, a los ciudadanos pues decimos, claro, es que si le complicamos la vida a los agricultores nos quedamos sin 30.000, 40.000 empleos, tal y cual, ¿sí? O sea, nos tiene, es intimidatoria, nos tienen secuestrados. El Mar Menor, es que el Mar Menor no es una laguna ahí con una verja bonita que hacemos, y observamos no, es un órgano vivo, es un órgano vivo que además todos queremos explotar, y queremos vivir ahí, queremos regar al lado, y queremos recorrerlo en barco, y claro, es un organismo vivo y hay que considerarlo como eso, porque un ecosistema es una entidad viva. Cuando hablamos de ecosistema no hablamos de algo combinado de flora, de fauna, tal y cual, no solo eso, hablamos de un conjunto integrado y sobre todo vivo, que es sensible a las putadas que se le hacen, lo que sea, ¿no? Ya sea un proyecto de esto de acceso, de ampliar la autopista de entrada, o de la pasarela famosa, pero ¿qué pasa con la pasarela? Es que es necesario hacer una pasarela ahí en Cañizada, hay que unir el norte con el sur, ¿por qué? No, pues yo creo que incluso algunos ecologistas caen en esa trampa. Sí, bueno, una pasarela que sea sostenible, de madera, bonita, no sé qué, así elevada, tal. No hay que pasar por ahí. El que tenga interés por motivos científicos o lo que haya que estudiar ahí y hacer, pues ya se hará con un bote, con una zodia o con lo que sea, pero no una infraestructura que se convierta ya en un reclamo turístico. Esa es la filosofía turistera, de la que ya he acusado al consejero de turismo. Tú haces lo mismo que Fraga, porque como es de Águila ya tengo confianza con él, y ya lo conozco. Eso es turisterismo, no es turista. Eso de tomarte una ración de gamba en el Mar Menor para decir que las aguas están buenas, están bien, eso ya lo hacía Fraga cuando la radioactividad de Palomares. Estás haciendo lo mismo, ¿no te das cuenta? Y eres un tipo joven. Sin embargo, has heredado una ideología del turismo que es la más odiada y la que más problemas ha producido. Bueno, hay un punto, el punto de no retorno,
eso no se puede, ni siquiera en biología se puede establecer, ¿no? Y tampoco en matemáticas, de modo que eso, lo que sí hay es una tendencia que no se frena, una tendencia negativa que no se frena, pero no hemos llegado a un punto de inflexión, pero eso tampoco es un consuelo, es decir, que las cosas siguen mal, a peor, con nuevos enemigos o con enemigos más duros, etcétera, etcétera, es decir, que no hay perspectivas serias de mejora, porque no es momento de que nos creamos lo que nos dice la Consejería o la Confederación o el Ministerio de Agricultura, porque ya conocemos la historia. Ese es el tema. Entonces, que no nos cuenten milongas de la balsa que van a hacer, del dinero que piden a Europa, etcétera, etcétera. No, eso ya veremos. O sea, la tendencia se revierte actuando globalmente en el Mar Menor y de forma integral, porque es un organismo vivo e integrado con muchos problemas, con muchas cualidades, es un ecosistema rico y potente y con muchos problemas. Y entonces el enfoque tiene que ser global de una puta vez, e integral, global, con una autoridad única y a la que se tengan que someter los 3 ayuntamientos, los 4 ayuntamientos. Y a eso no están dispuestos, nunca lo admitirán, por lo tanto, por eso digo que no tiene solución, por motivos urbanísticos sobre todo. El alcalde de Cartagena está fuera de sí, es un personaje indescriptible. Los de San Javier, ya digo, el último alcalde ha habido que imputarlo también porque ha cambiado unos terrenos por agua de mar, o sea, ha hecho una chapuza, vamos, como solo hacía don Tomás Maestre, que sin duda fue su maestro, ¿no? San Pedro ahora mismo suena menos, pero bueno, en San Pedro sigue mandando un figurón de narices que es el senador Pedro no sé qué, o no sé cuánto, ¿no? Que fue alcalde mucho tiempo y ahora senador del PP, claro. Y los Alcázares no sé lo que pasa ahí, ¿no? Bueno, esos nunca van a aceptar una soberanía que se superponga a la suya propia, ¿no? Pero claro, los espacios naturales exigen eso. Un espacio natural impone un control sobre el suelo de cada uno de los municipios que se han integrado en ese espacio natural. Claro, aquí es que es parte sustancial de la riqueza, entre comillas, de estos municipios, porque son áreas urbanas y turísticas y tal, pero eso no quita que la solución tiene que ser una autoridad única y además con poderes, para lo cual hay que darle esa personalidad al Mar Menor, hay que darle esa solución, que no es suficiente con decir parque natural de la masa líquida, o con los saladares que hay en la parte interior, en el entorno de ahí de los pollos y tal y cual, no es suficiente, porque el problema básico siempre va a seguir siendo la manga. La manga y las colonias del interior, es decir, el problema urbano, la ocupación humana. Y a eso hay que darle también una gestión y un poder que lo someta. O sea, o se hace una solución por una vez seria y compleja, integral, o estamos en las mismas. Pero lo que sí está claro es que no hay el menor rigor ecológico, ni ahora ni casi nunca, yo diría, ¿no? De sensibilidad ecológica, de cultura ecológica. Y menos los consejeros estos, ¿no? Pues yo creo que lo más parecido o lo que más nos vale de cara a esto, yo diría la Laguna de Venecia, ojo, porque claro, allá los problemas son más serios todavía, porque hay una ciudad de 200.000 habitantes. Bueno, luego un lido, que es la manga de allá, es decir, el cordón dunar, donde hay varias poblaciones y hay una afluencia turística, etcétera, etcétera, y encima hay unas inundaciones periódicas que no saben muy bien cómo enderezar eso, ¿no? Pero con esto no estoy invitando a nuestro consejero de turismo a que vaya a Venecia, se pase ahí 10 días tocándose las narices y escuchando al alcalde de allá y tal y cual, ¿no? Pero quiero decir que formaciones de este tipo las hay en el Mediterráneo 3 o 4. Que habría que ver cómo se resuelven. En el Nilo también hay 2 o 3 albuferas parecidas. Y en el delta del Po, más luego, a menor escala, el Ebro nuestro, que tiene también sus lagunas deltaicas, porque esto no deja de ser deltaico. Y sobre todo la Laguna de Venecia. Pero la inspiración para hacer las cosas bien debe de venir, lo que digan los ecologistas, yo diría resumiendo, que se les haga caso. Si los ecologistas no están obsesionados por los flamencos nada más, y los ecologistas son los que con el tiempo y a hostia limpia han ido adquiriendo la visión más global y más amplia de problemas complejos, incluyendo los aspectos jurídicos, los económicos, etcétera, o los tecnológicos. Y además los ecologistas están en el inicio de todo esto. En el año 73, en mayo, se crea ANSE, con un grupo, no el ANSE de ahora es más político afortunadamente,
un grupo que se centra sobre todo en la conservación de las lagunas, de las salinas de arriba, y en la conservación sobre todo del flamenco y tal, ¿no? De la bifauna de las lagunas. En el año 73, luego claro, las preocupaciones se han ido ampliando y entonces que se haga caso a los ecologistas, yo diría. Los cambios políticos aquí se hacen cada 4 años votando y no propongo yo que haya una revolución ni que nos echemos al monte. Cambios políticos, no soluciones políticas, es decir, el mecanismo sigue siendo el mismo de las elecciones y tal. Soluciones esencialmente políticas, claro, porque hay que combatir con los alcaldes y hay que dar soluciones que son eminentemente políticas, y los alcaldes difícilmente van a ser del mismo signo político todos, a los que el presidente podría más o menos dominar o tal. Siempre habrá una excepción, ahora es desde Cartagena, que está en guerra total con nosotros, ¿no? Pero claro, si el objetivo es salvar el Mar Menor, eso hay que resolverlo de alguna manera. Cuando se dice, no, con un gran debate al final es nada, ¿no? Es sacar a información pública un proyecto, dicen los agricultores que no, y eso ya no se aprueba nunca. Marina Cope no consiguió ser aprobado con un POR, es decir, con un plan de ordenación de recursos, porque los agricultores se pusieron en guerra y siguen en guerra contra cualquier protección de Marina Cope, los agricultores. Por lo tanto, coinciden, al menos de forma táctica o de forma casual, con la asociación de propietarios que se hizo para la gran urbanización, y se han unido también en la guerra contra Marina Cope, la asociación de propietarios de suelo afectado por los parques naturales. Hay una asociación, yo lo conocía en Castellón y resulta que ya hay una filial en Murcia. Asociación de propietarios afectados por los espacios naturales, porque esté cerca, porque disminuye el valor de mercado. Si dicen que hay limitaciones y tal, hay una asociación que dice, en el caso de Marina Cope, no en el caso de Marina Cope, en el caso son los de Marina Cope, pero en concreto lo han dicho a cuenta de que hay un plan también de protección de la costa, una última cosa que han hecho sin ningún sentido, el gobierno autonómico, de protección del Mar Menor y de la costa, que claro, establece algunas limitaciones. Y dicen todos estos, los regantes, los agricultores, los propietarios de Marina Cope, o sea, los que querían hacer la urbanización, y los afectados por los parques, dicen, no consentimos limitaciones. Y dice la alcaldesa, y yo estoy con vosotros, no consentiré limitaciones para el campo, para la actividad agraria por motivo de protección. Estamos locos. Y hay que seguir aguantando este tipo de burradas, hay que seguir consintiendo que sean tan vastos, que no es suficiente una ley ni un decreto, luego nadie lo cumple, en fin. Efectivamente tiene que haber debate social y tiene que haber negociación, pero si lo que queremos es proteger el Mar Menor, pero para siempre, y para revertir esa curva de degradación que le afecta, habrá que tomárselo más en serio que hasta ahora. Y si hay que doblegar la mano de un alcalde, habrá que doblegar la mano de un alcalde, con la ley en la mano, pero claro, eso lo prevén las leyes también, ¿no? Como cuando dicen, vamos a hacer una base submarina, bueno, pues al alcalde se le impone la base submarina, porque es el interés de la defensa nacional, o cosas así, ¿no? La legislación en los últimos años, en manos del PP, ha ido quitándole competencias a alcaldes y a comunidades autónomas, para que se impusieran los intereses del Estado. Pues habría quizá que en este caso, por una buena causa, hacer algo de eso, ¿no? Porque el problema siempre serán los alcaldes, incluso los de tu propio partido, cuando les vas a limitar la actividad urbanística, las licencias de obra. Ahí ya se descompone, y entonces pues echan mano de su soberanía y tal, histórica, y no sé qué. El cambio climático es, en primer lugar, bueno, el Mediterráneo menos que otros mares, porque el estar cerrado es una ventaja también, es decir, se transmite de una forma distinta la elevación del nivel de los mares. Aún así, yo este año, antes del verano, observé lo que nunca había observado en la playa de Levante de Águilas, que aparecieron rocas. Hubo un temporal y aparecieron rocas. Nunca había visto yo rocas en la playa. Luego, la situación se restablece, vuelve la arena y se tapa la roca. Pero que quedaran descarnadas después de un temporal, de los temporales de siempre, de 4 días, nunca lo había visto. Es decir, que el temporal, sobre todo porque la elevación de aguas
incurre en erosión lenta y poco perceptible, pero claro, hay una erosión, es decir, la superficie de playa de arena va reduciéndose y a la hora del temporal resiste menos el temporal y se descarna con más facilidad, ¿no? Y luego he visto, en el delta del Ebro, yo he visto que ya hay, desde hace algunos años, que poner escolleras, porque hay alguna urbanización, hay concretamente un restaurante en la punta que se llama El Catalán, y ahí ha habido que poner escollera porque el mar se lo ha ido comiendo. Entonces, el futuro del Mediterráneo, no digamos de la Manga, es una escollera total. O sea, desaparecen las playas, es escollera para aguantar los embates del mar. Ese es el futuro.